Junio 26. En busca de las ovejas perdidas. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Juan 9:35. El encuentro de Jesús con el ciego en Juan 9 es parte del gran panorama de los propósitos de redención de Dios desde la eternidad. Esta breve pausa de Jesús en medio del día, que aparentemente no tenía consecuencias, fue parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Es parte de la manifestación del gran propósito continuo de Dios de reunir a un grupo de personas que nadie puede contar, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Apocalipsis 7:9. La sanidad de este hombre, así como lo sucedió después, es notable y despierta las preguntas: ¿cómo encontró Jesús a este hombre? ¿Y cómo transformó Jesús a este hombre? En las respuestas obtenemos un mejor entendimiento de la forma en la que Jesús encuentra a los seres humanos en su perdición y luego los transforma en ovejas que han sido halladas. Esta historia no es solo una ilustración de la fe que salva, sino también, como lo dijo Spurgeon, un ejemplo de lo que puedes hacer al dirigir almas a tener fe en Jesús. Si quieres obedecer el ejemplo de Cristo y alcanzar a otros, lo primero que tienes que hacer, dice Spurgeon, es buscar a los oprimidos, buscar a los enfermos, a los desconsolados, a los cansados, a los pobres, a los quebrantados y en especial a los que han sido echados fuera de la sinagoga. Jesús quiere y acepta a los que nadie quiere y nadie acepta. Él tiene todo derecho para anticipar que sus seguidores hagan lo mismo. Solo cuando reconocemos que alguna vez estuvimos perdidos, podemos entender lo que significa ser hallados. Jesús te buscó y te halló. Y si así sucedió contigo, puede suceder con cualquiera. Tenemos la tendencia a pasar tiempo con los que son como nosotros. Sin embargo, el Hijo de Dios no hizo esto. De otra manera, nunca habría nacido en carne humana para buscar y salvar a pecadores como nosotros. ¿Quiénes son los quebrantados que el Señor te está llamando a alcanzar con el Evangelio del Hijo del Hombre? Con la ayuda de Dios, sal y diles que Jesús está vivo y que Él busca y salva a los perdidos. Para profundizar, Lucas 15, del 1 al 7. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y suplico que su Santo Espíritu esté con nosotros en esta mañana y que nos dé la gracia para desarrollar este devocional basados en su palabra. El título de este devocional nos habla en busca de las ovejas perdidas. Y esto lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Podríamos considerar que es un tema como único para pastores, pues se ha considerado que esa es la función de los pastores, ir en busca de las ovejas perdidas. Pero el otro punto es que yo mismo puedo ser considerado como una oveja extraviada. Entonces, debemos considerar que los propósitos de la redención de Dios, que ha sido contemplada desde la eternidad, tiene muchos matices, los cuales se cumplen a cabalidad, ya que están consignados en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 22, versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham, por cuanto obedeció a la voz de Dios. Y eso tiene que cumplirse. Pues esto hace parte de la manifestación del gran propósito continuo de Dios de reunir a un grupo de personas que nadie las podrá contar, de toda tribu,
de toda nación, pueblo y lengua, la cual está delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este es el propósito de la redención que hemos obtenido a través de Cristo Jesús. Consideremos que este grupo de personas que nadie puede contar, o sea que realmente son muchos, ¿y de dónde son? La Escritura nos dice que de toda tribu, que de todo pueblo y nación, de toda lengua, son todas las ovejas que en cierta manera estaban perdidas. ¿Quién las encontró y quién las reunió en el aprisco? Esa es la pregunta. Por eso la Escritura dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, según nos lo dice Juan, capítulo 10, versículo 11. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, analicemos rápidamente lo que significa que Jesús sea el buen pastor. Y lo podemos hacer a través de 4 puntos principales. Primero, ¿cuál es la naturaleza del buen pastor? Segundo, el sacrificio del buen pastor. Tercero, la relación profunda entre el pastor y las ovejas. Y cuarto, la unidad del rebaño bajo un solo pastor. Cada punto de estos nos ayudará a entender mejor quién es Jesús y cómo deberíamos responder a su llamado como sus seguidores. Jesús comienza diciendo, yo soy el buen pastor, en el versículo 11, donde la palabra buen se traduce del griego kalos, que connota nobleza, hermosura y excelencia. No se refiere simplemente a ser moralmente bueno, sino a ser alguien perfecto y digno en su función. Jesús se describe a sí mismo no solo como un pastor competente, sino como el pastor supremo que sobrepasa a cualquier otro líder. En el Antiguo Testamento, la figura del pastor se usaba para describir a Dios. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Pero también se aplica a los líderes del pueblo. Sin embargo, estos pastores a menudo fallaban en su tarea, como nos lo dice en Ezequiel 34. Es un capítulo donde Dios denuncia a los pastores de Israel que no cuidaban de las ovejas. Entonces Dios mismo promete intervenir y ser el verdadero pastor de su pueblo. Jesús cumple esta profecía mostrando que Él es el pastor prometido que cuida de las ovejas con verdadera dedicación. En el versículo 12 y 13, Jesús distingue al buen pastor del asalariado. El asalariado es alguien que cuida de las ovejas solo por la paga. Cuando el peligro se acerca,
huye, dejando a las ovejas expuestas. Esto ilustra la diferencia entre un líder que ama verdaderamente a su rebaño y uno que actúa por motivos egoístas. Jesús no es un asalariado. Su amor por sus ovejas es tan grande que está dispuesto a arriesgar su vida para protegerlas. La naturaleza de Jesús, como el buen pastor, nos enseña cómo debe ser el liderazgo cristiano. Los líderes espirituales son llamados a servir con amor genuino, sacrificándose por el bienestar de aquellos a quienes guían en lugar de buscar beneficios personales. La expresión da su vida por las ovejas aparece en Juan 10, versículo 11, y nuevamente en el versículo 15. Esta frase indica un sacrificio voluntario y personal. En el contexto de un pastor literal, proteger el rebaño de animales salvajes podría implicar enfrentar la muerte. Jesús lleva esto al extremo en la realidad espiritual, al ofrecer su vida en la cruz por la salvación de sus seguidores. En los versículos 17 y 18, Jesús aclara que su sacrificio no es un accidente ni algo que le ocurre sin su consentimiento. Dice bien claro, nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Él tiene el poder y la autoridad para entregar su vida y para recuperarla. Lo que subraya tanto su divinidad como su amor incondicional. Su muerte no es un acto forzado, es el resultado de su profundo compromiso de rescatar a las ovejas. El sacrificio de Jesús es el corazón del evangelio. Es un sacrificio expiatorio que satisface la justicia de Dios y provee el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Las ovejas están seguras porque el buen pastor ha dado su vida para salvarlas del pecado y de la muerte eterna. Reconocer el sacrificio de Jesús por nosotros debe llevarnos a una vida de gratitud y compromiso con Él. No somos simplemente espectadores de su obra redentora, somos receptores de su amor sacrificial, lo que nos impulsa a vivir de una manera que honre ese sacrificio, sirviendo y amando a los demás. En el versículo 14, Jesús afirma, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este conocimiento no es meramente intelectual, pues es una relación íntima, ya que Jesús conoce a cada uno de sus seguidores con profundidad, comprendiendo sus luchas, sus temores y su esperanza. Este conocimiento íntimo es recíproco. Sus ovejas lo conocen y reconocen su voz. La relación no es distante ni impersonal, sino por el contrario, cercana y muy personal. El hecho de que mis ovejas oyen mi voz implica que los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos que están atentos a su guía y dirección. En el contexto cultural de la época,
Los pastores tenían un llamado específico para reunir a sus ovejas y éstas respondían únicamente a la voz de su pastor. Hermanos, con base en todo lo que he expuesto, pongan atención a lo siguiente. De igual manera, los creyentes deben discernir y seguir la voz de Jesús a través de la Escritura, a través de la oración y a través de la guía de su Santo Espíritu. Podemos considerarnos a nosotros mismos como ovejas perdidas, pero miremos lo que nos promete Cristo. Jesús promete que nadie, óiganme bien, que nadie las arrebatará de su mano. Esta declaración enfatiza la seguridad eterna de nosotros como creyentes en Cristo. Las ovejas están seguras bajo el cuidado del buen pastor, quien es capaz de protegerlas de cualquier peligro. La seguridad de las ovejas no se basa en su fuerza, sino en la capacidad y fidelidad del pastor. En Juan, capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús nos menciona que tiene otras ovejas que no son de este redil. Esto es una referencia a la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. La obra de Cristo no se limita a Israel. Es una obra redentora para todas las naciones. Recuerden la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis 28, ya lo leí. Jesús está construyendo un solo rebaño con ovejas de todas las culturas, etnias y trasfondos culturales. Nuevamente les hago la siguiente pregunta con todo lo expuesto. ¿Entendemos quién es el que busca las ovejas perdidas? El llamado de Jesús a traer estas ovejas resalta su misión global. La tarea de la iglesia es proclamar el evangelio a todas las naciones, para que todos los que oigan la voz del buen pastor sean parte de su rebaño. Esto apunta a la naturaleza inclusiva y expansiva del reino de Dios, que no discrimina, sino que acoge a todos los que responden al llamado de Cristo. La promesa de un rebaño y un pastor subraya la necesidad de la unidad en la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está compuesta por personas de diversos trasfondos, pero están unidas bajo la guía de un solo pastor. La división y el conflicto son antagónicos a la naturaleza del rebaño que realmente sigue a Cristo. La unidad del rebaño nos desafía a ser agentes de reconciliación y paz en la iglesia. Debemos trabajar para superar las barreras que nos separan y buscar la unidad en el amor y la misión común. Esto implica vivir de manera que refleje la gracia y el amor de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente la esperanza y el cuidado del buen pastor. El hecho de que Jesús se presente como el buen pastor
es una promesa de su amor incondicional, su sacrificio y su cuidado eterno. Nos recuerda que en un mundo lleno de peligros y desafíos, tenemos un pastor que no solo nos guía, sino que ha dado su vida por nosotros. Pues este pasaje nos invita a profundizar en nuestra relación con Jesús, a confiar en su protección y a vivir con la certeza de que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Como parte del rebaño de Cristo, somos llamados a seguir su voz con fidelidad, a vivir en unidad con otros creyentes y a proclamar su amor al mundo. Que nuestra respuesta a esta verdad sea una vida de adoración y servicio al buen pastor, quien conoce nuestras necesidades y nos guía en el camino correcto y nunca nos abandona. Hermanos, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. En este capítulo se nos narra la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Y el concepto manejado era que toda enfermedad era causa de pecado. Por eso sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién había pecado? ¿Si él o sus padres para que naciera ciego? Veremos la respuesta de Jesús en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, este hombre había nacido en esa condición para que Cristo lo sanara y se cumpliese el propósito para el cual el Hijo de Dios había descendido. En el versículo 5 dice, pues en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre fue y se lavó y regresó viendo. Este hecho realmente causó un gran revuelo entre los vecinos que, asombrados con lo sucedido, no podían darle credibilidad a lo que contemplaban. Y su interrogante era, ¿cómo le habían sido abiertos los ojos? Mis amados hermanos, todos sabemos que nosotros éramos ciegos de nacimiento, así como este hombre, ciegos espirituales. Y solo Jesús tiene el poder para abrirnos los ojos. Cada uno de nosotros, con esa ceguera espiritual, éramos como ovejas perdidas. La escritura nos dice en Isaías, capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis amados hermanos, me pregunto, ¿quién anda en busca de estas ovejas perdidas? La respuesta es sencilla, solo Cristo puede encontrarlas y hacer que vuelvan al redil. Capítulo 9 de San Juan, versículo 13.
Ya vemos que la situación se vuelve más compleja cuando este hombre es llevado ante los fariseos para ser interrogado. Lo que vemos aquí en este interrogatorio es que es más severa la ceguera de los que interrogaban que la que tenía el ciego que ya había sido sanado. Porque la ceguera espiritual impide que realmente podamos ver y entender la verdad. Por eso Jesús dice a los que hemos creído en él, que si permanecemos en sus palabras, verdaderamente seremos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Los que tienen ceguera espiritual y se encuentran en la situación de no creer, pues les cuesta mucho trabajo conocer la verdad. Y lo único que ocasiona es lo siguiente. En el versículo 34 respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y a renglón seguido dice, y le expulsaron. Esta es la tendencia, que seamos expulsados por los religiosos, para los cuales nunca brilla la luz del evangelio. Pero eso no es un asunto que nos deba preocupar. Hermanos, si somos expulsados, sacude tus sandalias. En el versículo 35 nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mis amados hermanos, escuchemos con atención la respuesta de Jesús. En el versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mis hermanos, esta debe ser nuestra alegría, nuestro regocijo. Estábamos perdidos, pero el que anda buscando las ovejas perdidas ya nos ha encontrado. Y ahora creemos en el buen pastor. Por lo tanto, nuestro destino es adorarlo en gratitud, pues nosotros pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Te alabaremos para siempre de generación en generación y cantaremos tus alabanzas. Mis amados hermanos, una reflexión que debemos hacer es, ¿qué puedo hacer yo para buscar las ovejas perdidas? Considero que una buena manera y que está consignada en el devocional de hoy es cuando se involucra al teólogo Spurgeon sobre qué debemos buscar a los oprimidos. Y él dice que debemos buscar a los enfermos, a los desconsolados, a los pobres, a los cansados, a los quebrantados y en especial a aquellos que han sido echados de las sinagogas. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Simplemente les debemos presentar las buenas nuevas del Evangelio. Y es el Espíritu Santo el que tiene el poder de convencer de pecado a todas las ovejas perdidas. Y entendamos que Jesús quiere y acepta
a los que nadie quiere y nadie acepta. Solo cuando reconocemos que alguna vez estuvimos perdidos, podemos entender lo que significa el ser hallados. Jesús nos buscó y nos encontró. Aunque tristemente tengo que decir que existen congregaciones donde los pastores no cumplen con la tarea encomendada en Juan capítulo 21. En este capítulo de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo restablece 3 veces a Pedro, ya que éste también lo había negado 3 veces. Y le preguntó lo mismo 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro siempre respondió que sí lo amaba. Entonces le respondió, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esa es la mayor tarea encomendada por Cristo a los pastores. Pero como dije, algunos no lo hacen. Y cuando las ovejas se van del redil, tristemente, utilizan la misma escritura y enuncian lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, eso es una excusa para no ir detrás de ellos. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, oigan bien, todas, y va tras la oveja que se perdió, hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Mis amados hermanos, el que tenga oídos, escuchen lo que el Señor nos está enseñando con este devocional. El Señor nos está llamando en esta mañana a que con el evangelio del Hijo del Hombre y la ayuda de Dios alcancemos a los perdidos y que salgamos y les digamos que Jesús está vivo y es el único que busca y salva a los perdidos. Debemos darle gracias a Dios que Jesús ya nos encontró y que hoy en día somos un pueblo para Él y nos podemos llamar hermanos entre nosotros. Conocemos la verdad y esa verdad nos hace vivir en gozo, un gozo eterno que nada nos podrá separar de su amor, de su cuidado pastoral. Jesús es el único que tiene ese poder, no solo para buscarlas, sino para encontrarlas y devolvernos al redil. Tristemente, como hombres, fallamos en nuestro cuidado pastoral y a veces dejamos que las ovejas se vayan y se pierdan. Pero no olvidemos que de todo eso también tendremos que dar cuenta. Por eso no es fácil ser pastor. No es fácil ser anciano. Nosotros como ancianos
gobernantes debemos estar vigilando el rebaño. Hermano, hay iglesias donde las personas faltan al culto y aquí no ha pasado nada. Algún problema pudo tener, pero ni siquiera lo llamamos, le preguntamos por qué no vino. Pensamos que es su responsabilidad. No, es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos bajo el cuidado de ellos. Debemos procurar cumplir con nuestro papel, así como lo hace el buen pastor. Oremos, por favor.